no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Poder en su espíritu. Muy buenas noches, aquí estamos en la iglesia de Hialeah Springs y estamos aquí bendecidos porque estamos en la presencia de Dios. Amén. Amén. Aquí ha llegado un grupo de hermanos listos para estudiar la palabra de Dios, listos para recibir un mensaje del cielo, y agradecemos a Dios por el privilegio de estar en esta iglesia que se encuentra cerca de Miami, en Florida, y le agradecemos a Dios que nos acompañan miles y millones de personas en diferentes partes del mundo. Así que si usted está sintonizando este programa, donde sea que sea, les invitamos a enviar un mensaje para saber cómo Dios le ha bendecido durante este programa. Además, si usted está sintonizando este programa en este momento, sea por la internet, radio, televisión, usted está donde debe estar, está donde va a recibir la bendición de Dios. Así que no siga buscando nada más que ver. Aquí es donde debe de estar para recibir la bendición que Dios tiene para usted. Quiero ahora en este momento invitar al pastor de la iglesia adventista de Hialeah Springs, aquí que nos acompaña el pastor René Sánchez. Pastor, es un privilegio nuevamente estar en la iglesia de Hialeah Springs. Estuvimos aquí en el pasado y por alguna razón usted se escapó. Entiendo que estuvo estudiando en Andrews University y no pudo estar con nosotros toda la semana que estuvimos aquí para el fin de semana de los 10 mandamientos. Y le agradecemos por el privilegio nuevamente de participar con ustedes aquí en Hialeah Springs. Así es, Pastor Dincy, estamos tan felices de que la experiencia, una vez más, esta fiesta espiritual que nos permiten tener el honor y el privilegio de recibir en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, sea la bendición que Dios desea nuestros corazones reciban. Muchas gracias a ustedes por darnos este privilegio. Es una bendición que desde acá compartamos para la gloria de Dios el mensaje de la palabra de Dios y seamos fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Bueno, pastor, aquí vamos a estar durante toda esta semana en Hialeah Springs y quisiera saber, estamos aquí en Hialeah Springs, la iglesia aquí hispana de Hialeah Springs, ¿cómo es que está tratando de llevar el mensaje de Cristo Jesús a la comunidad? ¿Qué hacen para llegar a las personas que están cerca de esta iglesia? Damos gracias a Dios por el contexto especial en que estamos ubicados al noroeste de la ciudad de Miami, y es una bendición en nuestra programación regular, en nuestro contexto anual de predicación y el calendario regular de nuestra iglesia, servir a nuestra comunidad de diferentes maneras. Es un lugar donde, ya sea miércoles en la noche, en nuestra programación regular, como especialmente en nuestra programación especial de los sábados, la comunidad encuentre un refugio, un lugar especial, verdaderamente un manantial de bendiciones, donde el Señor satisface nuestras necesidades. Amén, gloria a Dios. Bueno, queremos invitar a aquellos que están cerca de esta iglesia para que, si quieren estar con nosotros, quedan algunos asientos todavía que pueden ocupar, y si no, podemos hacer arreglos para que esté un poquito cerca, pero no, si no hay espacio adentro, hay un lugar un poquito más atrás que pueden sentarse allí también. Así es. Pero pastor, ¿dónde está ubicada la iglesia? Por si acaso alguien quiere estar con nosotros. Muy oportuno, aprovechamos la ocasión ahora mismo en cámara para dar la dirección postal de nuestra iglesia. Estamos ubicados en el 8715 del noroeste de la ciudad de Miami, en la calle 119, así que una vez más es 8715 Northwest 119 calle, Hialeah Gardens, zip code, el área postal es 33018. Estamos ubicados en el área de Hialeah Gardens y con esa dirección será muy fácil sin duda ubicarnos y estaremos disponibles. Pueden contactarnos a nuestros teléfonos 954-822-5061 y será una bendición tenerles y recibirles en este lugar, en esta campaña de evangelismo. Muy bien, algunas personas tal vez son como yo, no estábamos listos para anotar el número. ¿Lo puedes repetir una vez más? Una vez más, el número es, pueden contactarnos directamente a él
954-822-5061. Pueden preguntar directamente y van a ser respondidos y recibir la información más apropiada para llegar hasta este lugar. Muy bien, pastor, no se retire. En un momento le vamos a pedir que nos dirija en oración. Antes quiero decirles que esta es la serie que tenemos para ustedes, Poder en su Espíritu. Poder en su Espíritu. Esta noche el pastor Andrés Portes estará presentando el tema Toda potestad me es dada. Toda potestad me es dada. Quiero decirles también que esta serie es una colaboración con el ministerio La Voz del Consolador, 3ABN en latino, y la Iglesia Adventista de Hialeah Springs. Así que les invitamos a que se mantengan en sintonía con esta serie de 8 temas de la palabra de Dios. Quisiera ahora invitar a la hermana que nos acompaña para la ofrenda musical, la hermana Melissa Rodríguez, que pase al frente. Ella va a interpretar un himno que lleva por título Yo soy real, yo soy real. Pero antes de eso, el pastor René Sánchez nos va a dirigir en oración, así que vamos a invitar a todos que se coloquen en pie, por favor. Oramos. Querido Padre Celestial, venimos ante ti, querido Dios, en esta noche, dándote gracias por la bendición de ser hijos tuyos, hijos del Rey del Universo. Te agradecemos, oh Padre querido, porque a través de tu santa palabra nos enseñas que a través de tu Santo Espíritu podemos ser capacitados, podemos ser emancipados, podemos ser llenos de poder, y queremos, oh Padre Celestial, a través de la exposición de tu santa palabra, darte nuestros corazones, amén, responderte recíprocamente, Señor, por cuanto tú has hecho por nosotros, dándonos salvación. Bendice al pastor Portes con tu Santo Espíritu en esta noche, amén, y permite que en realidad durante cada una de las presentaciones de esta serie de temas de evangelismo nosotros podamos escuchar tu voz hablándonos a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Pueden tomar asiento. Había escuchado ya a ese hombre que ayer cruzó temprano por este lugar, sanando los enfermos y regalando libertad hacia aquellos que cautivos están. Por favor, díganme si él volverá a cruzar. A tu puerta tocará, anhela contigo a cenar, y tu vida nunca será igual. Confirmaré que con solo una palabra que de su aliento salga, tu vida entera libre quedará, y sabrás que con pronunciar su nombre a tu clamor él responde, diciendo: hijo mío, aquí estoy, yo soy real. Ahora ya no es igual, antes solo escuché, mas ahora mis ojos lo ven, y no me quiero apartar de su presencia nunca más, porque en ello encuentro seguridad. Ahora él quiere cruzar por donde estás, y a
a tu puerta tocará, anhela contigo a cenar, y tu vida nunca será igual. Confirmaré que con solo una palabra que de su aliento salga, tu vida entera libre quedará, y sabrás que con pronunciar su nombre a tu clamor Él responde, diciendo: hijo mío, aquí estoy. Confirmaré que con solo una palabra que de su aliento salga, tu vida entera libre quedará, y sabrás que con pronunciar su nombre a tu clamor Él responde, diciendo: hijo mío, aquí estoy, yo soy real. Señor Jesús, tú eres real. Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, el versículo número 30. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 30, dice la palabra de Dios: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles y la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Dios, gracias por estar con nosotros en este santo lugar. En esta hora, Padre eterno, le rogamos la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Que todo lo que ocurra en este lugar sea para la gloria de su nombre. Que nada ni nadie interrumpa la recepción de su verdad. Que el Santo Espíritu, Señor, nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de un hombre las que recibamos, sino la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Habilítenos, Señor, capacítenos para recibirla. Quite todo ruido de nuestra mente, que cada uno de nosotros participe del mismo Espíritu, y así le adoraremos en espíritu y en verdad. Y guíenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. La serie Transformados por su Espíritu es muy extensa. Esta serie, Poder en su Espíritu, es parte de aquella serie más grande. La palabra clave en el Nuevo Testamento, dentro del plan de la salvación, es la palabra arrepentimiento. El arrepentimiento es un regalo de Dios, como la salvación. Y el Señor Jesús predicó, Juan el Bautista también lo hizo, Pedro y Pablo y los apóstoles, una sola frase: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Una persona que no esté arrepentida no puede entrar en el reino de los cielos. Así que es clave, es de vida o muerte, que cada persona sepa, entienda si es o no es arrepentida. Arrepentimiento significa cambio de la mente. Los arrepentidos han experimentado un cambio en sus patrones de pensamiento, un cambio en su manera de pensar. Se produce un cambio en las estructuras mentales. Cuando Jesús habló con Nicodemo, le dijo que era necesario nacer de nuevo y que para entrar en el reino de los cielos, la persona tiene que nacer de agua y del Espíritu. Él dijo: el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos.
Cuando Juan el Bautista predica, repite la frase, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Cristo comienza su ministerio en San Mateo 4:17, dice la misma frase, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Pedro predica aquel maravilloso sermón el día de Pentecostés, y le preguntaron, Hechos 2:37, varones galileos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos. Cuando Pablo predica, dice en Hechos 17:30, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En San Marcos capítulo 6, versículo 12, los discípulos también predican del arrepentimiento. Y hoy necesitamos entender el arrepentimiento. Y hoy es imprescindible que seamos personas arrepentidas, porque si no somos arrepentidos, entonces no entraremos en el reino de los cielos. Y eso ocurre solamente cuando recibimos poder en su Espíritu. Es el Espíritu Santo que hace el cambio, que produce la transformación. El libro de los Hechos nos presenta cómo el Espíritu Santo hace cambio y transformación en la vida de la gente que cree y acepta a Cristo Jesús. Y en esta semana necesitamos estudiar acerca de el Señor Jesús manifestando su poder en el Espíritu Santo. Permita a Dios que cada uno de nosotros viva la maravillosa experiencia del nuevo nacimiento, porque sin arrepentimiento no entraremos en el reino de los cielos. El primer tema le hemos titulado Toda potestad me es dada. Es una frase que todos sabemos de memoria, que todos conocemos. ¿Recuerdan Mateo capítulo 28, versículo 18? Vayamos a Mateo capítulo 28, versículo 18. Hay mucho que decir y aquí el tiempo corre muy aprisa. Vamos rapidito. Mateo capítulo 28, versículo 18. Ubiquémonos en tiempo. Cuando Cristo dice esta frase, se está despidiendo. Había terminado y completado su misión y está diciendo adiós a sus discípulos. Dice él, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. ¿Qué cosa dijo Jesús? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La pregunta es, ¿hubo algún momento donde él no tuviera toda potestad? ¿Qué significa toda potestad me es dada? ¿Qué era lo que le faltaba por conquistar? ¿Qué fue lo que logró al venir a la tierra que dice que ahora toda potestad le es dada? ¿Por qué toda potestad? ¿Y qué significa potestad? ¿Qué derecho Jesús no tenía que logró con su venida a la tierra? ¿Qué es lo que involucra la frase, toda potestad me es dada? ¿No dice la Biblia que es el creador de todas las cosas? ¿No dice en el libro de San Juan que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho? ¿No dice San Juan que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? En el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 17, dice que Él lo creó todo, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Todo creado por Él. Juan el Bautista dice que Él sostiene todas las cosas. Y Pablo replica y dice una y otra vez que Él es el Señor y dueño de todo. ¿Por qué ahora dice Cristo, toda potestad me es dada? ¿Qué potestad le dieron que Él no tenía? Comencemos con la palabra potestad. Pienso que es interesante definir primero esta palabra. La palabra que aparece en el versículo 18 con el significado de potestad es una palabra griega que se escribe exousia y significa poder, autoridad, derecho, libertad, permiso, poder para hacer algo. ¿Cómo? ¿Necesitaba Cristo derecho para hacer algo? Y aquí comienza lo bueno. Cuando Cristo vino a la tierra, ¿dijo o no dijo que Satanás era el príncipe de este mundo? ¿Lo dijo o no lo dijo? A ver, ¿lo dijo o no lo dijo? La situación era tan sombría para Jesús, tan difícil, tan complicada, que mire usted el cuadro que encontró en la tierra. San Juan capítulo 1, versículo 10. ¿Cómo dice Juan 1:10? Dice San Juan capítulo 1, versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, mas el mundo no le conoció. Así que el mundo no conoció a Jesús. En el versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ni le recibe el mundo, no le conoce, ni le recibe su pueblo, no lo reciben. Ahora viene Cristo a la tierra y resulta que su propia gente no lo acepta.
Pero recuerde que él dice en el versículo 18 del capítulo 28, toda potestad me es dada. Número 1. Número 2, cuando estudiamos la situación de Jesús, vemos que es una situación apremiante. Y de sus labios, el Señor Jesús hizo la siguiente declaración. San Juan capítulo 12, versículo 30 al 33. Vamos rapidito. Juan 12, 30 al 33. Dice el versículo 30. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora, ¿qué dice la frase? El príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Y le pregunto, ¿reconoció Cristo que el diablo era el príncipe de este mundo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Por tal razón era el principal. ¿Recuerdan ustedes cuando hubo un concilio en el cielo y se apareció Satanás? Job capítulo 1, versículo 6, y Dios le preguntó, ¿de dónde vienes? Y él respondió, de andar la tierra y rodear la tierra y andar por ella. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Vengo de pasearme por mis dominios. En el capítulo 2 del libro de Job, en el versículo 2, Dios le hace la pregunta otra vez y él dice lo mismo. Número 1, Dios lo deja estar en el concilio representando a Adán. Y número 2, el Señor Jesús cuando viene a la tierra lo reconoce como el principal. ¿Hasta qué? ¿Cómo dije? ¿Hasta qué? Y ahora, después que Cristo es bautizado, el Espíritu lo lleva al desierto. ¿Para qué? Dice Mateo, para ser tentado por el diablo. Y cuando Satanás se presenta, ¿cómo se presenta? Bueno, se presenta como el príncipe de este mundo. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Mire, póngase claro, porque la misma tentación que el diablo le hizo a Satanás, la hace a cada ser humano. Y usted tiene una decisión que tomar. O le es fiel a Dios, o se deja atrapar por el enemigo. Cuando Cristo dice, toda potestad me es dada, está diciendo, ya lo vencí. Ya lo conquisté, ya lo derroté. Ahora la tierra es mía y completamente mía. Pero es necesario que usted conozca el chisme completo, que usted se sepa el asunto completo y que lo conozca a la luz de la Biblia, para que usted se seguro y asegurado en la palabra de Dios. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios con la que Dios creó todas las cosas. La palabra de Dios donde hay salvación y vida eterna. ¿Tiene sentido esto o no tiene sentido? Cuando se encontraron en el monte Cristo y Satanás, Satanás le metió de frente al Señor Jesús. Hay muchas cosas interesantes que decir, pero vamos al punto para que el tiempo nos ayude. San Lucas capítulo 4, vamos rapidito. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo número 4, versículo 5 en adelante. Vamos rapidito, hay tantas cosas lindas que tenemos que decir. San Lucas, capítulo 4, versículo 5. ¿Cómo dice el verso 5? Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, te daré todo este poder, te daré toda esta autoridad, te daré todo este derecho. ¿Quién está ofreciendo? El príncipe de este mundo. Te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Se atrevió o no se atrevió? Se atrevió a enfrentar al mismo Jesús porque Satanás sabía que tenía toda potestad en la tierra. Ahora, ¿qué le costó a Jesús ganar ese poder, esa autoridad, ese derecho? ¿Cuánto pagó Jesús para tener ese derecho? El derecho de darte salvación y vida eterna. El derecho de ofrecerte un lugar en el reino de los cielos. El derecho de que tú habites en la casa del Padre Celestial. El derecho que tengas derecho a la existencia por siempre. Derecho a que tenga la eterna vida trascendente. ¿Qué le costó a Jesús?
Mira lo que dice otra vez San Juan 12, versículo 33. Cristianismo no es un club. Cristianismo es más de lo que podemos pensar. Dice Juan 12, 33, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Mi pregunta, ¿murió en la cruz o no murió en la cruz? ¿Sí o no? Sí. Gálatas 3:13, ¿qué significaba morir en la cruz? Significaba morir como un maldito de Dios. A Dios entonces le costó todo para que usted tenga derecho y acceso al arrepentimiento. Yo creo que nos estamos entendiendo. ¿Verdad que nos estamos entendiendo? ¿Qué quiso decir Jesús con la frase, toda potestad me es dada? Bueno, yo conquisté, yo gané, yo triunfé. Así que ahora me entregaron toda potestad. Mi pregunta, cuando Cristo muere en la cruz, ¿se rompe el velo de arriba abajo? A ver si o no. Entonces consumó la obra de redención. Así que Satanás ya no tiene derecho de ir al cielo a buscar nada. Se ha quedado confinado aquí hasta que Cristo venga, nos lleve a nosotros al cielo, el resto de gente se quede muerta aquí. 1000 años después, el Señor viene a ajustar las cuentas y lo quema Él con todos sus secuaces y se acabó el problema. Si quieren, terminamos aquí y nos vamos para la casa. Me gusta la Biblia. San Mateo capítulo 12. Oiga palabras de Jesús. Todo Cristo lo hizo en el Espíritu. Me gusta cómo Él explica las cosas. San Mateo capítulo 12. Oiga, pastor, ¿y cómo logró Jesús eso? ¿Cómo? ¿Pero cómo se le ingenió? ¿Cómo venció a Satanás? ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Cuál era el poder secreto que tenía el Señor Jesús? Aquí está. San Mateo capítulo 12, versículo 28. ¿Cómo dice Jesús? Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. ¿Quién es el hombre fuerte? Satanás. ¿De quién estaba ungido Jesús? Del Espíritu de Dios. ¿Qué tenía Jesús? Todo el poder del Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Nos han ofrecido el Espíritu Santo a nosotros también? ¿Podemos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Qué pasó en Pentecostés? ¿De qué fueron llenos los discípulos? Del Espíritu Santo. Por eso, usted y yo podemos tener poder en su Espíritu. Toda potestad me es dada. Todo poder me es dado. Donde Cristo consiguió, logró, alcanzó. Donde Cristo triunfó para tener toda potestad, todo ese derecho, toda esa capacidad de hacer cosas en la tierra. ¿Cómo conquistó Cristo lo que Satanás le estaba ofreciendo si él se apostraba? Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Vamos rapidito aquí. Colosenses 2, 14 y 15. ¿Por qué estamos estudiando esto, pastor? Queridos, queridas, porque el propósito de la existencia humana es alcanzar salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Todo lo demás es pasajero y estas son las reglas del asunto. Capítulo 2, versículo 14 dice Colosenses: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. ¿Dónde venció a Satanás? En la cruz. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? Entonces, en la cruz Cristo paga el precio del pecado. En la cruz Cristo vence a Satanás. En la cruz Cristo vence la maldad. En la cruz Cristo conquista otra vez la tierra y la regresa otra vez a las manos del Padre. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Una pregunta entre nosotros: ¿sigue ofreciendo Satanás potestad a los seres humanos? ¿Sí o no? Si te me postras, si te arrodillas, te doy esto, te doy aquello, te doy lo otro. Está usurpando un derecho y un poder que ya no le pertenece. Ahora Cristo tiene toda autoridad, todo derecho en la tierra, en el cielo y en todo lugar. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Oiga, pero viene una pregunta interesante. Y antes de morir en la cruz, cuando Cristo reconocía que Satanás era príncipe, ¿tenía Cristo poder y autoridad? Sí.
Sí. Una pregunta para usted. Mejor leamos. San Mateo capítulo 9, versículo 6. Mire, ¿qué era ese poder y autoridad de Cristo antes de morir en la cruz? ¿Quién es Cristo? Bueno, Cristo es Arjé. Cristo es, ¿qué cosa? El verbo. ¿Qué significa el verbo? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Mi pregunta, ¿como un ser creador tenía Cristo poder, sí o no? Sin embargo, reconoció el derecho legal que Satanás tenía en la tierra. Al hacerse hombre y al venir a la tierra, Cristo resuelve el problema del pecado y paga con su sangre, con su propia vida, el precio del pecado. Ahora conquista. El problema del pecado lo conquista. Ahora tiene doble derecho. Derecho como creador y derecho como redentor. No importa cuál sea tu problema, Cristo tiene todo poder y autoridad. ¿Se entiende o no se entiende? No se explica, no se entiende por qué los cristianos somos tan, ¿qué puedo decir? Oiga, compadre, número uno, Cristo, creador y dueño de todo, sustenta y sostiene todo. Dice inclusive Pablo en el libro de Efesios capítulo 2, que estamos sentados con Cristo a la diestra de Dios. La diestra de Dios significa todo poder y autoridad, significa todo derecho. Si Cristo se sentó a la diestra de Dios, si nos sentamos con Cristo, significa que Cristo venció y triunfó. ¿Por qué esta vida tan pobre? Necesitamos conocer a Cristo, ¿o no? ¿Sí o no? Nadie cree en quien no conoce. Usted necesita conocer a la persona para creer en ella. Por eso Cristo vino. Por eso está la Biblia. Me gusta la Biblia, porque la Biblia explica en detalle. Capítulo 9, versículo 6, San Mateo. Le trajeron a un paralítico y lo bajaron por el techo. ¿Y qué le dijo Cristo al paralítico? Pues, versículo 6, lo dijo: tus pecados son perdonados, levántate de ahí. Y entonces le dice ahora el versículo 6, comenzaron a criticarle. Jesucristo le dice: ¿qué le pasa a esta gente? Versículos 5 y 6 dice el 5, porque ¿qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete para tu casa. ¿Se levantó el tipo o no se levantó? ¿Tenía poder o no tenía? Claro que sí. Número 1, ¿calmó la tormenta o no calmó la tormenta? Número 2, ¿sanó al endemoniado de Gadara con 6.500 demonios, sí o no? Número 3, ¿sanó a la mujer con el flujo de sangre, sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Resucitó a la hija de Jairo? Sí. ¿Hizo milagros maravillosos Jesús? Sin embargo, Jesús entendía que Satanás tenía derecho legal en la tierra y era el príncipe de este mundo. El primer príncipe o el príncipe que Dios creó fue Adán. Satanás lo engañó y tomó el principado en la tierra. Ahora Cristo viene, el segundo Adán, y en donde Adán fracasó, Cristo triunfó. Por eso Pablo establece toda una teología del Adán primero y el segundo Adán en el libro de Romanos, capítulo 5, en 1 Corintios capítulo 15. Es interesante estudiar la persona de Jesús y es emocionante lograr cómo Jesús se establece desde un principio y en el principio lo que fracasó en el principio. Interesante. Interesante. Adán falló, Cristo triunfó. Adán fracasó, Cristo ganó. Adán se arrastró, Cristo se levantó. Y ahora en Cristo, el Adán espiritual, somos más que vencedores. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Es hermoso o no es hermoso? Usted tiene un problema en el cielo, no se preocupe, allá está Cristo. ¿Tiene un problema en la tierra? Tampoco se preocupe, Cristo venció aquí. Entonces, ¿de qué se preocupa? Ay, que el juicio, dele gloria a Dios. El juez está de tu lado, el defensor está de tu lado, los ángeles están de tu lado. Lo único que está en contra tuyo eres tú mismo. Y no me hable de Satanás porque ya Cristo lo venció. Entonces, ¿cuál es su preocupación? Entonces, ocúpese en ser una persona arrepentida. Porque no importa lo religioso que usted sea, ni los años que tenga en este negocio, si usted no se arrepiente, usted no entrará en el reino de los cielos. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Tiene que producirse un cambio, tiene que producirse un nuevo nacimiento. Y una señora me preguntó: ¿por qué esta cosa tan seria lo dice con una sonrisa? Ajá, si lo tomo demasiado en serio, ¿tengo que ponerme a llorar o no? ¿Sí o no? Una pregunta:
¿Verdad que a veces no tomamos la relación con Dios en serio como debe ser? ¿Puedo hacerle 3 preguntas que le van a molestar? A ver, ¿puedo hacer la pregunta o no? ¿Puede levantar su mano? Levante la mano para hacer mis preguntas. Primera pregunta, ¿verdad que usted ha descuidado el estudio de la Biblia? Número 2, ¿verdad que ha descuidado la oración ferviente y fervorosa? Y número 3, ¿verdad que se ha despreocupado en predicar el Evangelio? Ahí tiene las 3 razones por lo que la vida que vivimos, la mayoría de los seres humanos, es una vida tan pobre. Necesitamos volver a la Biblia, lo estamos estudiando. Necesitamos tener tiempo para orar y necesitamos compartir el Evangelio con otras personas. Hágalo y usted verá. Eso es la batalla de la fe y Cristo nos dará entonces la victoria en la batalla de la vida. ¿Cómo fue y qué hizo Cristo para ganar todo derecho, toda potestad en la tierra? Esta parte a mí me toca muy profundo el corazón. Y cuando usted lee el Evangelio según San Mateo, descubre que Mateo escribió especialmente para los judíos. Y descubre que Mateo tiene 3 partes. Y para pasar de la primera parte a la segunda parte, Cristo usa la frase desde entonces. Y cuando va a pasar de la segunda parte a la tercera, utiliza la frase desde entonces. Llama la atención hasta dónde se atrevió Jesús para lograr que usted y yo tuviéramos el derecho y el acceso para regresar a la casa del Padre. Lo que le costó a Dios. Cristo ganó toda potestad, pero fue a través de una vida de sacrificio. Cuando Cristo es bautizado, hay una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. La frase "en quien mi alma tiene contentamiento" nos habla del Mesías. Nos habla del Mesías, pero no nos está hablando del perfil del Mesías como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nos está hablando del Mesías, pero no como Isaías 7:14 que dice: he aquí la Virgen concebirá y dará a su hijo y se llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. No, nos está enfocando el Mesías como el siervo sufriente. ¿Recuerdan Isaías capítulo 53? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? En el versículo 6, el versículo 11 y el versículo 12, Dios nos dice que sobre Él cargaría nuestro pecado. Así que Cristo vendría a la tierra como el Mesías sufriente, vendría a pagar el precio del pecado. Pagando el precio del pecado es como Cristo conquista, es como Cristo gana, es como Cristo logra otra vez todo el derecho en este mundo y en esta tierra. Y el efecto de lo que ocurre en la tierra es trascendente. ¿Qué significa eso? Que va más allá de los límites de la tierra. Recuerde que el pecado no empezó en la tierra, el pecado empezó en el cielo. Y recuerde que la acusación fue contra Dios. Ahora en la tierra, Cristo muestra y demuestra quién es Satanás. Y entonces todo el universo vindica el carácter de Dios, sabiendo que Satanás es mentiroso, padre de mentira y asesino de Dios. Mi pregunta, ¿nos estamos entendiendo? Sí. ¿Seguro que nos estamos entendiendo? Sí. Isaías capítulo 43, vamos rapidito. Es emocionante ver lo que Jesús hizo para ganar ese derecho y esa potestad, y el derecho a perdonar tus pecados y darte salvación y vida eterna. Isaías capítulo número 43. Oiga, qué interesante. Isaías capítulo 42, perdón. Dice el capítulo 42, versículo 1. Isaías 42, versículo 1. ¿Cómo dice? He aquí mi siervo, dice Dios, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Y qué dice ahora? He puesto sobre él, ¿qué dice? Mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Cuando Cristo es bautizado, ¿quién aparece en forma de paloma? El Espíritu Santo. ¿Quién habla desde el cielo? El Padre. Y ahí comenzó su ministerio. Ministerio de redención, ministerio de salvación, ministerio de expiación, ministerio de reconciliación, ministerio de justificación. Cristo viene a la tierra, Cristo se hace hombre, Cristo
se coloca exactamente en el lugar que Dios había anunciado para pagar el precio del pecado, para resolver el problema de la maldad, para destituir el derecho del pecado sobre los seres humanos, cargando sobre él todo el peso del pecado y matando en sí el pecado y la maldad. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. En Cristo alcanzamos salvación y vida eterna. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay, ¿para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mi pregunta, ¿cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Puede levantar la mano? Los hombres tenemos hijos, aunque la esposa fue la que nos ayudó, pero son hijos de nosotros también, ¿o no? Una pregunta, queridos padres, ¿vale mucho el testimonio de los padres para la crianza y el crecimiento de los hijos? ¿Sí o no? Necesitamos una experiencia viva y real con el Señor Jesús para que nuestros hijos puedan experimentar ese crecimiento espiritual, ¿sí o no? En casa tenemos 3. No le estoy hablando de la casa del vecino, le estoy hablando de mi propia casa. Ya mi esposa y yo tenemos, parece que fue ayer, 5 años de amor y 25 años de casados, son muchos años. Ya pasamos 30 años juntos. Ahora hemos pasado más tiempo juntos que separados. Y hay un secreto que hemos descubierto. El secreto de la vida es tener a Jesús. El secreto de la vida, queridos, queridas, es vivir de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Hay unos pasajes aquí que yo lo tengo que leer porque tengo que leerlo, pero leerlo me estruja el corazón. ¿Hasta dónde llegó Dios? ¿Hasta dónde llegó Jesús para ganar toda esa potestad, todo ese derecho, para reconquistar la tierra, para abrirte un camino de regreso a la casa del Padre? Y tan indiferentes que nosotros somos. En el libro de Hebreos, capítulo 2, el versículo número 14, a mí estos versículos me da cosa leerlo porque es increíble, es increíble. Hebreos capítulo 2, versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Hebreos capítulo 2, versículo número 14. Dice el verso 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿qué dice ahora? Él también participó de lo mismo. ¿Y qué dice? ¿Para qué lo hizo? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién? Al diablo. Dios se hace hombre. Y no solo se hace hombre, sino que ahora muere una muerte de cruz. ¿Es así o no es así? Dice el versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Yo le pregunto, ¿tentó el diablo a Jesús, sí o no? La tentación no es pecado, el pecado es caer en la tentación. Es posible que usted esté siendo tentado, eso no es pecado, pecado es dejarte llevar. Mi pregunta, cuando la persona es joven, ¿lo tienta el diablo, sí o no? A muchas niñas las tienta de dejar la iglesia, casarse con fulano X o fulano Y, violar los principios de Dios y después la vida se le hace una miseria. El demonio las acaba, las destruye y queda un bagazo. Y he visto muchos bagazos viajando por todo el mundo. Depresión. Y hay una dama que amo mucho y por respeto solo voy a decir una sola frase. Desde que era un adolescente que llegaba a la iglesia con dolor, con lágrimas, me decía, hijito, nunca te apartes del Señor. Cuando era una jovencita, muy elegante, muy trigueña, muy qué sé yo, se casó con un tipo cuando era cristiano. La vida ha sido... No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Yo quisiera ver en pie todos los padres que quieren sembrar para el espíritu.
todos los padres. Queridos, si papá y mamá deciden, número 1, estudiar la Biblia, número 2, orar fervientemente, número 3, compartir el Santo Evangelio, cada hogar, cada casa se convertirá en un pedazo de cielo en la tierra. El Señor lavará, limpiará y arreglará lo que tenga que ser arreglado. Y Dios se manifestará con gloria y poder. Segunda pregunta, ¿usted acepta a Cristo con toda potestad en su vida, como padre o como madre? Si usted dice que sí, suba aquí arriba conmigo. Que el mundo entero sepa en toda la tierra que hoy usted decidió con su esposa, si la tiene al lado, o usted decidió, hermano, hermana, amigo, amiga, usted decidió hoy que Cristo tendrá toda potestad en su vida. Pase al frente conmigo, súbase aquí arriba. Pastor, ¿qué significa eso? Significa que desde hoy usted le da todo el derecho a Cristo. Súbase aquí arriba, súbase aquí arriba. Todo el derecho a Cristo. Significa que en su casa gobernará Cristo. Significa que en su corazón reinará el Espíritu de Cristo. Significa que su mente será un taller del Espíritu Santo. Significa que a partir de hoy usted vivirá para la gloria de Cristo. Cuando el Señor Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿haciendo qué cosa? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si estás enfermo, estarás contigo. Si estás feliz y contento, estará contigo. Si estás en la cárcel, estará contigo. Si estás trabajando, estará contigo. Si estás afuera, estará contigo. Si estás adentro, estará contigo. La peor tragedia humana, la peor tragedia del cristianismo es olvidarse que Cristo prometió: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo tiene todo poder y autoridad, y para lo que Cristo puede hacer y lo que Cristo quiere hacer, nadie se lo puede impedir. Llegaron a decirme que en el hospital la señora, que yo no conocía, estaba muriendo con una desesperación espantosa. 7 de los hijos estaban en la sala del hospital aguardando el deceso de su madre. La desesperación de los hijos es que aunque ella estaba inconsciente, gemía y se quejaba y se movía en la cama de un lado para el otro. Los médicos le decían, aunque está inconsciente, está sufriendo espantosamente. No hay medicamento, no hay calmante que la tranquilice. Solo un milagro de Dios la podrá llevar a morir en paz. Alguien llegó y pidió, pastor, mire, esta familia tiene esta situación, no son religiosos, no son cristianos, ni siquiera conocen nuestra iglesia, pero le hablamos acerca de usted y le hablamos acerca de la experiencia en la iglesia. Y ellos pidieron, por favor, si usted fuera tan amable de venir a orar con su mamá. Vamos. Ese sábado por la noche fuimos al hospital, ahí estaban los hijos reunidos, y entonces entramos para ver a la dama. Empecé a llorar cuando vi el cuadro, una señora inconsciente y moviéndose en la cama y gimiendo de dolor. Y dije, Dios mío. Le invité a que nos pusiéramos alrededor de la cama, nos tomáramos de la mano y empecé a orar y a llorar de impotencia y a orar clamando el favor de Dios. Y le decía a Dios, mire Dios, esta pobre mujer, si va a morir, bueno, que muera en paz. Usted tiene poder para hacer lo que usted quiera hacer. Terminamos la oración, abrimos los ojos y la dama estaba durmiendo plácidamente. Me contaron que así plácidamente al día siguiente quedó dormida, y entonces en la tarde la llevaron a la funeraria y los hijos daban gloria al poder que Dios tiene en cualquier momento, en cualquier lugar. Ustedes me dirán, ¿y por qué no pidió que se sanara? A mí me pidieron que se calmara, eso fue lo que me pidieron. La muerte no es el final, la muerte es un descanso y una manera de dormir hasta que Cristo venga. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Les parece bien si en esta hora escuchamos una inspiración musical? Y le ruego a los padres presentes, pero también a los que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión, por favor, queridos, queridas, si está en su casa con tu esposa, tómense de la mano y hoy entréguenle todo a Jesús y denle el derecho de tener poder y autoridad en su vida. Y verán la gloria de Dios. Adelante. Tan triste, tan lejos de Dios me
sentí, y sin el perdón de Jesús, mas cuando su voz amorosa oí, que dijo, oh ven a la luz, yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas jamás. Encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Aquel día, cuando Jesús bajó del monte, los discípulos estaban avergonzados porque no pudieron ayudar a un niño que estaba endemoniado. Cuando Cristo preguntó, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué está pasando? Un padre le dijo, trae a ti mi hijo, que tiene un espíritu inmundo, y tus discípulos no pudieron hacer nada. Oh generación, oh generación. Y dijo Cristo entonces una frase muy fuerte, muy pesada. Y el padre le dijo, pero si tú puedes ayudarnos, si tú puedes hacer algo, por favor. La frase de Jesús fue, al que cree, todo le es posible. Oh, ven a Jesús, infeliz pecador, no vayas a ciegas jamás. Si ven a Jesús, tu benigno Señor, y en él salvación hallarás. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas jamás. Encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Gracias a Dios. Era muy pequeñito, tomó la decisión de saber quién era Jesús. Cuando Zaqueo llegó, encontró una multitud que le impedía encontrarse con Jesús. Era muy pequeño. Todos nosotros somos muy pequeños para luchar contra la multitud que nos impide llegar a Jesús. Zaqueo se subió al árbol y esperó que Cristo pasara por aquel lugar. Lo que la multitud no sabía es que Cristo sabe lo que pasa en cada corazón. No importa qué pase en tu vida, como la mujer samaritana, Cristo oye el grito de cada persona en cualquier lugar de la tierra, en cualquier rincón de la tierra. Y Cristo atraviesa a la multitud para encontrarse contigo. No importa que esté en la cárcel, o en el trabajo, o una vida llena de miseria, o lleno de enfermedad, o no importa que estés esperando la muerte, Cristo siempre llega a tiempo. Basta con que tú quieras que Él llegue. Zaqueo, baja de ahí, porque es necesario que esta noche yo more, yo me quede en tu casa. Y dice la Biblia que Zaqueo bajó rápidamente y corrió hasta su casa a prepararla para la venida de Cristo. Si tú eres padre o madre, esta noche es un buen momento para preparar la casa para la venida de Cristo. Que Cristo venga a tu casa, que se quede a morar allí. Cuando le damos cabida al Santo Espíritu, nos enseña el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 3, que cuando el Espíritu entra, nos fortalece con poder en el hombre interior. Fortalece la mente, la voluntad y la conciencia, y entonces
Decía un predicador, siempre que el Espíritu entra, le prepara un lugar a Cristo Jesús. El Espíritu tocó a Zaqueo. Zaqueo corrió a conocer a Jesús. Cuando se encuentra con Jesús, corre de vuelta a la casa. Y cuando llega a la casa, prepara toda la casa, prepara todo. Pero ya su corazón estaba preparado para que Cristo entrara. ¿Quién lo preparó? El Espíritu Santo. Cuando Cristo viene a la casa, Zaqueo está listo con un discurso. ¿Quién preparó el discurso? El Espíritu Santo. ¿De qué se llenó Zaqueo? De poder. ¿Quién era Zaqueo? Un ladrón. ¿Qué es Zaqueo en este momento? Un pecador arrepentido. Y cuando da su discurso, habla precisamente de su peor pecado, la avaricia. La mitad de todo lo que tengo doy a los pobres. Y si alguno he defraudado, entonces se lo devuelvo 4 veces más. Y Cristo dijo la frase, hoy ha venido la salvación a esta casa. Mi pregunta, ¿quieren ustedes que Cristo venga esta noche a sus casas y a sus vidas? Entonces, colóquense en pie conmigo y presentemos nuestras vidas y nuestro hogar delante de Cristo Jesús. Querido Padre Celestial, gracias. Muchas gracias por darnos a Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor, por su vida en Belén, su vida en Nazaret. Gracias por su vida en Capernaum. Gracias por su experiencia en Betsaida y en Corazín. Gracias por su transitar por este mundo. Dios, gracias porque un ser divino, colocando sobre sí carne y hueso, vino a la tierra para darnos a conocer al amoroso y todopoderoso Jehová de los ejércitos. Dios, gracias por el sacrificio que ha hecho en nuestro favor. Ahora, Padre, solo le decimos, nos entregamos en sus manos, aceptamos su voluntad cualquiera que sea y recibimos su potestad y autoridad sobre nuestra vida. Haga en nosotros su voluntad desde ahora y para siempre. Padre querido, lo pedimos y lo agradecemos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor.